Hoy se termina la temporada regular de la NBA, así que mañana haré un vídeo haciendo mis predicciones de cara al play-in, los playoffs. Me voy a mojar con todos los enfrentamientos, voy a fracasar estrepitosamente porque es muy difícil acertar, pero lo voy a intentar. Pero hoy toca algo diferente, un vídeo para que os entretengáis entre un partido y otro, que no va a tener realmente nada que ver con estos partidos de hoy, tiene más que ver con toda la temporada y con una serie de jugadores de los que no se suele hablar tanto después de que pase su primer año. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo voy a hacer un ejercicio diferente, un ejercicio que vi en un podcast americano, no recuerdo cuál, creo que en Low Post, o sea, la idea no es mía, ¿vale? Pero básicamente hacemos premio All-NBA de novatos, premio All-NBA en general y premio All-NBA defensivo, pero los novatos son difíciles de evaluar. En el primer año de la carrera de un jugador podemos ver a jugadores increíbles y que está muy claro desde el principio que van a ser buenísimos, pero otros pueden tener una etapa inicial complicada y decepcionar en su primera temporada y acabar siendo muy buenos también. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es un equipo All-NBA de jugadores de segundo año, comparándolo con los jugadores que en 2020 ganaron ese premio de novatos del año, los 10 jugadores del quinteto ideal de novatos, para ver cuántos jugadores han cambiado y cuántos jugadores han llegado un poco de la nada en comparación a su temporada pasada. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así voy a empezar. Si vamos a comparar a los jugadores que el año pasado estuvieron en los quintetos ideales de novatos con los jugadores que para mí este año estarán en el quinteto ideal de jugadores de segundo año, habrá que ver el quinteto ideal del año pasado, ¿no? Así que ahora mismo estáis viendo a los 10 jugadores que entraron en el quinteto de rookies de 2020. En la primera columna veis a los jugadores del primer equipo y en la segunda columna a los jugadores del segundo equipo. O sea que Ja Morant, Kendrick Nunn, Brandon Clark, Zion Williamson y Eric Pascal fueron los 5 jugadores del quinteto ideal de novatos. Y en el segundo equipo entraron Tyler Herro, Terrence Davis, Kobe White, PJ Washington y Rui Hachimura. De entre estos 10 jugadores va a haber algún movimiento de un primer equipo a segundo equipo en este vídeo que estoy haciendo ahora mismo y va a haber 5 diferentes. O sea que hay muchos cambios del primer año al segundo. Algunos jugadores de los que he sacado podrían tener algún argumento para mantenerse en el equipo. No ha sido un cambio tan radical, pero hemos visto sorpresas y hemos visto jugadores que han empeorado. Ahora mismo estáis viendo los números de su año de novatos y ahora estáis viendo los números de su temporada actual. Como veis, varios han mejorado, Ja Morant ha mejorado, Kendrick Nunn se ha mantenido parecido, Zion Williamson es absurdo, Eric Pascal, que tiene un rol mucho menor ahora que está de vuelta Stephen Curry, ha empeorado mucho sus números, Brandon Clark ha empeorado ligeramente, Tyler Herro ha mejorado, Terrence Davis, de haber sido un jugador muy importante el año pasado, tampoco ha mejorado tanto. En general es eso, todos los jugadores, como se esperaba de ellos, han mejorado en su segundo año, pero ha habido jugadores que les han adelantado y vamos a hablar un poco de ello. Así que voy a empezar enumerándoos lo que para mí sería el quinteto ideal de jugadores de segundo año. No voy a hacer un orden o un ranking, primero va a ir por orden más o menos de cómo irían por posición los 5 jugadores que pondrían en el primer equipo y luego los 5 jugadores que pondrían en el segundo equipo. Así que empezamos con Ja Morant, que para mí evidentemente se queda y sería jugador del primer equipo de novatos y también del primer equipo de jugadores de segundo año. Y es que esta temporada ha sido ligeramente decepcionante porque Ja Morant fue muy bueno en su primera temporada, de hecho fue el novato del año también por las ausencias de Zion Williamson, y este año ha mejorado ligeramente, ha empeorado un poco incluso como tirador de 3, y ha tenido una temporada buena con una mejora gradual pero nada exponencial, y aún así sigue siendo uno de los mejores jugadores de su generación. Ja Morant ha promediado 32 minutos de juego, 19 puntos, 4 rebotes, 7,4 asistencias, menos de 4 triples intentados con un acierto bastante pobre, un 31% desde 3 y un 45% en tiros de campo. Sigue siendo un jugador de 21 años, muy explosivo, intenta matar siempre que pueda, por encima de quien pueda, hace unos mates increíbles y es un muy buen pasador que aunque tenga unos buenos atributos físicos y sea muy atlético, es muy ligero y tiene problemas a nivel defensivo, mejorará con el tiempo y cuya mayor carencia a día de hoy es su capacidad de tirar de 3. Si Ja Morant se convierte en un triplista promedio, con el resto de cosas buenas que tiene, va a ser una superestrella porque ya a día de hoy es el jugador franquicia de un equipo que está luchando hoy mismo por quedar octavo en la conferencia oeste, que no es ninguna broma. Seguimos con un jugador que es una adición nueva, un jugador que no entra en ninguno de los quintetos de novatos el año pasado y para mí este año sería de los 5 mejores jugadores en su generación, y ese es Darius Garland. Darius Garland venía de haber sido un jugador que había jugado como 5 partidos en la universidad y había demostrado tanto que pese a las lesiones fue seleccionado con el pick número 5 por los Cleveland Cavaliers y el año pasado tuvo una temporada regular, no fue nada excepcional y no recibió consideración, aunque tampoco había sido terrible del todo. Este año es un jugador muy bueno ya en su segundo año con solo 21 años de edad. Y Garland promete hasta el punto en el que yo personalmente, si tengo que escoger entre Collin Sexton y Darius Garland, pese a los 20
casi 25 puntos por partido de Colin Sexton, creo que me quedo con Darius Garland. Esta temporada ha promediado 33,5 minutos de juego por partido, casi 18 puntos, muy pocos rebotes, 6,2 asistencias cuando el año pasado no había sido un playmaker en absoluto, 5 triples intentados y unos muy buenos porcentajes de tiro de un 45% en tiros de campo y un excelente 39% desde 3, siendo un jugador de 1,85 m. Garland no es un buen defensor y no creo que vaya a serlo nunca con ese tamaño, no es un mega atleta tampoco, pero es un jugador muy hábil con el balón en las manos, muy buen pasador, un tirador realmente bueno y un jugador que a nivel ofensivo creo que puede evolucionar hasta convertirse en alguien realmente sólido en la NBA. Seguimos con otro jugador que fue el tercer pick de su draft. No tuvo consideraciones el año pasado, se quedó fuera de los 2 equipos ideales de novato, aunque tampoco fue terrible, pero sí que tuvo sus altibajos en su temporada inicial, y este año está siendo el segundo jugador más importante de un equipo que ha quedado de cuarto en playoffs en su conferencia, o a día de hoy están de cuartos, depende de los partidos de hoy, y se trata de un jugador que realmente ha evolucionado muchísimo y ese es RJ Barrett. Barrett llegaba a la NBA con un proyecto claro, un jugador muy potente físicamente, con un cuerpo ideal para la NBA, muy buen tamaño, muy atlético, pero con un tiro cuestionable y que tenía todavía mucho que trabajar, y este año ha mejorado como defensor, ha mejorado como tirador y se ha convertido en un jugador muy completo con solo 20 años de edad y un futuro muy brillante por delante en esa franquicia de los New York Knicks. En esta temporada Barrett está promediando 35 minutos de juego, al estilo Tom Thibodeau, todos sus jugadores importantes juegan mucho, y está promediando casi 18 puntos en la línea de Darius Garland, casi 6 rebotes, 3 asistencias, 4,3 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 40% desde 3. Para ser un jugador con su capacidad física y 1,98 m de altura, el 44% en tiros de campo no es tampoco una maravilla, pero estamos hablando de un jugador de 20 años que el año pasado había sido mucho menos eficiente y que desde luego no había sido tan peligroso desde 3, o sea que RJ Barrett ha mejorado muchísimo y estar totalmente fuera de los equipos de novatos para mí este año está dentro de ese quinteto ideal de jugadores de segundo año. Sigo ahora con un jugador que me planteé si poner en este equipo en el segundo. Por su rendimiento en esta temporada, para mí forma parte de este grupo y por eso he decidido incluirlo aquí, pero ha estado muy lesionado, jugó 20 y pocos partidos, así que eso le podría pesar frente a otros jugadores, pero para mí forma parte de este grupo de élite, de este top 5 de los jugadores de su generación, por lo menos en su segundo año, y ese es DeAndre Hunter. DeAndre Hunter fue el cuarto pick del draft y estaba claro lo que iba a ser, un jugador muy potente a nivel defensivo, con capacidad de tirar de 3 a la larga y que podría ser eso, un buen 3&D y un jugador completo, un role player de buen calibre. Eso es lo que se esperaba de él y el primer año no fue tan prometedor, pero es habitual. Los jugadores, por buenos que sean en defensa en la universidad, no suelen ser tan buenos en su primer año. Pero después de una pretemporada larguísima de los Atlanta Hawks, dado que no se clasificaron para la burbuja, DeAndre Hunter llegó hecho un jugador completamente diferente, mejor a nivel defensivo y sobre todo muchísimo mejor a nivel ofensivo. En esta temporada, en los pocos partidos que ha jugado, ha promediado casi 30 minutos de juego, 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 4,2 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 34% desde 3, que era bastante mejor al principio de la temporada, pero ha enfriado bastante. Y en general ha demostrado que es un jugador completo, sólido a nivel defensivo, que va a seguir mejorando y cuyo tiro de 3 es peligroso. Este 34% va a mejorar, ha sido mejor, es fiable y me fío mucho de DeAndre Hunter y creo que va a ser un jugador muy bueno por muchos años. Y por último, evidentemente, un jugador que tiene que estar en este grupo de 5 jugadores porque es el mejor de su generación es Zion Williamson, que es completamente absurdo. Zion Williamson es un monstruo, es un jugador que con su tamaño y su peso no hemos visto nunca nada parecido, es una bestia, nadie puede realmente imponerse ante él físicamente, es muy buen playmaker, mucho mejor de lo que esperábamos, está brillando con el balón en las manos. El único problema que tiene a día de hoy es que no es un buen tirador ni de tiros libres, que es un problema porque saca muchos, ni de 3 en general, pero ya expandirá su juego y aun si no lo expande, no importa tanto mientras sea capaz de mantenerse sano porque es demasiado dominante. En esta temporada Zion Williamson ha promediado 33 minutos de juego, 27 puntos, 7 rebotes y casi 4 asistencias. Casi no ha tirado de 3 y ha anotado un 70% de sus tiros libres, ahí cometió una errata, y un 61% de sus tiros de campo. Promediar 27 puntos con un 61% de acierto en tiros de campo con 20 años es totalmente absurdo y hace que Zion Williamson no solo sea el mejor jugador de su generación, sino uno de los mejores jugadores de la NBA ya con 20 años de edad. Y pasamos ahora al segundo equipo de jugadores de segundo año, donde vamos a ver algunos jugadores repitiendo. Vamos a ver un jugador que baja del primer equipo pero se mantiene en esta lista en el segundo equipo. Y en primer lugar, el jugador que repite posición es Tyler Herro, que el año pasado formó parte de ese segundo quinteto ideal de novatos. Y fue una sorpresa cuando después en playoffs se elevó hasta un nivel completamente superior. Y este año esperaríamos de él que fuera un jugador que estuviera a ese nivel, por encima probablemente de Darius Garland, de DeAndre Hunter, incluso de RJ Barrett después de lo que habíamos visto en playoffs. Y ha sido un jugador que ha sido ligeramente decepcionante. Sigue siendo bueno, está acabando muy bien la temporada, lo cual está ayudando un montón,
pero se esperaba más de él, la verdad. Esta temporada Tyler Herro está promediando 30 minutos de juego, 15 puntos, 5 rebotes, 3,3 asistencias, 5,5 triples intentados, un 44% acierto en sus tiros de campo y un 37% desde 3, que como decía ha mejorado mucho últimamente, hace no mucho estaba en el 34%, y es verdad que es eso, Tyler Herro no es un grandísimo defensor, como playmaker han intentado hacerlo evolucionar, pero todavía tiene mucho trabajo por delante, pero es un jugador muy sólido, un jugador que va a mejorar mucho más, no un jugador que no debas intercambiar para conseguir a James Harden, todos tenemos eso claro y es lo que decidió hacer Miami en su momento, pero sigue siendo un jugador muy bueno y que forma parte del top 10 de los mejores jugadores de su generación, seguro. Y ahora llega el turno de un jugador que en un principio pensaba que iba a sacar totalmente de los equipos ideales, aunque había sido parte del equipo ideal de novatos del año pasado, del primer equipo, y ese es Kendrick Nunn. Kendrick Nunn para mí el año pasado fue una sorpresa y fue muy decepcionante hacia el final de la temporada y cuando llegaron los playoffs los Miami Heat ni lo jugaban. Y este año, sin embargo, ha recuperado su rol también en parte porque Goran Dragic está mucho peor que el año pasado, ha tenido bastantes problemas físicos y no es el que era, habrá que ver si retoma forma porque es muy importante para Miami, pero Kendrick Nunn ha sido muy sólido en su función, no es un defensor excelente, no es un gran playmaker, al final lo que hace es anotar, pero ha sido eficiente, ha anotado sus triples, ha anotado sus tiros de campo, ha sido un jugador que ha aportado y es verdad que es un jugador mucho mayor que la mayoría de los jugadores de esta generación, tiene 25 años, pero para mí se merece estar en este top 10, aunque creo que a la larga va a haber jugadores que he tenido que dejar fuera que van a acabar superándolo. Esta temporada Nunn ha promediado 29 minutos de juego, 14,3 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias, 5,7 triples intentados con un 48% en tiros de campo y un 38% desde 3. Su capacidad de acierto es muy buena para un jugador de su tamaño, que al final la única función que está cumpliendo ahora mismo en Miami es anotar, porque como playmaker tampoco brilla, y he decidido que eso, dentro de lo que cabe, hay jugadores como Coby White, por ejemplo, el que he dejado fuera, que tienen potencial de ser mucho mejor, pero Coby White es más inconsistente, no es que sea un mejor defensor ni un mejor playmaker, y al final tiene esos partidos increíbles de 35 puntos, pero en otros es un desastre, y creo que Kendrick Nunn a día de hoy es más constante, también es mayor que él, y se merece este puesto. Ahora vamos a hablar de un jugador que por porcentajes de tiros no se merece estar aquí en absoluto, pero ha evolucionado muchísimo con respecto al año pasado, y es de entre estos 10 jugadores muy probablemente el mejor defensor. Habría que discutir un poco con DeAndre Hunter o RJ Barrett, que ha mejorado mucho, pero ese jugador es Lu Dort, que es un jugador que no fue drafteado, nadie tenía en mente para este tipo de clasificación el año pasado como uno de los 10 mejores novatos, brilló en playoffs a un nivel absurdo cuando se enfrentó a James Harden y este año sigue siendo uno de los mejores defensores del perímetro de la NBA con solo 22 años y ha mejorado mucho a nivel ofensivo. Está lejos de ser un arma letal que todo el mundo tema, pero su tiro de 3, de estar completamente roto y no entrar en absoluto, ahora es decente. Ha empeorado a lo largo de la temporada, pero es decente, es capaz de crear con el balón en las manos y de penetrar y hacerse sus propias canastas, tiene que mejorar mucho su eficiencia de momento, pero un jugador que tiene esta capacidad defensiva y aún por encima en ataque no es totalmente nulo, se merece formar parte de este grupo. Lu Dort esta temporada con los Thunder está promediando casi 30 minutos de juego, 14 puntos, 3,6 rebotes y 1,7 asistencias, se está atreviendo a tirar muchísimo de 3 aunque no le entren tanto, 6,3 triples intentados, y como decía, promedio un 34% desde 3, que no es ninguna maravilla, pero está mejor que, por ejemplo, Ja Morant, y un 39% en tiros de campo, que está mal, es verdad. Pero al final, insisto, es un jugador que no solo tiene esta parte ofensiva, que como mínimo es palpable y es productivo, independientemente de que no sea el jugador más eficiente de todos estos, sino que en defensa es realmente un pitbull, un jugador que molesta a cualquiera, que lo emparejan tanto con LeBron James como con Damian Lillard, como con quien sea, y va a hacer su trabajo, es fuerte, es ágil, es muy inteligente a nivel defensivo, tiene muy buenos instintos, y para mí se merece formar parte de este grupo. Ahora llega el turno de un jugador que al principio de la temporada parecía que incluso podía estar en riesgo de quedarse fuera de la NBA cuando su talento era evidente, acabó teniendo un cambio de equipo sin haber jugado en su equipo anterior, estuvo jugando en la burbuja de G-League y poco a poco se fue ganando su hueco en el equipo actual y a día de hoy es la pieza más prometedora de ese equipo después de haber tenido un partido que le ha inflado mucho los stats, eso es verdad, pero ese jugador es Kevin Porter Jr. que para mí se merece formar parte de este grupo. No ha jugado tantos partidos porque, como decía, tardó mucho en empezar a jugar esta temporada, pero ha demostrado mucho talento, ha sido productivo en los partidos que ha jugado y es un jugador que tiene que mejorar a nivel defensivo, tiene que mejorar su actitud sobre todo, su tiro no es increíble tampoco, pero en el vídeo que hice sobre él hace un tiempo, si queréis os lo pongo por aquí por si no lo habéis visto, hablé de cómo sus porcentajes de tiro han empeorado, pero porque está tirando más de 3 y está fallando sus triples, pero en el resto de zonas del campo está tirando mucho mejor y tiene un potencial absurdo a nivel ofensivo. En esta temporada Kevin Porter Jr. está promediando 32 minutos de juego, 16,6 puntos, 3,8 rebotes, 6,3 asistencias, que es una dimensión nueva que no tenía en absoluto durante la temporada pasada. Tira de 3 con muchísima confianza, aunque no le entren tanto, 6,2 triples intentados, un 31% desde 3 y un 43% en tiros de campo. De entre estos jugadores del segundo equipo ideal de jugadores de segundo año que me he inventado yo básicamente, creo que Kevin Porter Jr. tiene potencial de ser el mejor de todos a nivel ofensivo y el mejor de todos en general, incluso por encima de Tyler Herro.
Es verdad que Tyler Hero tiene como mínimo una estructura más fiable, está en Miami, está claro que es un jugador trabajador y ya ha demostrado cosas que no ha demostrado de momento Kevin Porter Jr. en partidos importantes en playoffs, pero el talento de Kevin Porter Jr. es muy, muy, muy bestia. Y por último llegamos a un jugador del que creo que nadie habla y que algún día tal vez intente dedicarle un vídeo específico a él o a una serie de jugadores de su estilo, porque es un jugador que cumple su rol de maravilla, en un rol más secundario, no por minutos, sino por el poco protagonismo que tiene frente a otros jugadores de su equipo, pero el año pasado estuvo en el segundo quinteto de novatos y este año para mí sigue perteneciendo a este grupo. Hay otros jugadores que podría haber incluido y que dejé fuera, Coby White, Rui Hachimura, hay opciones, Matisse Thybulle incluso que a nivel ofensivo es desastroso, pero a nivel defensivo es incluso mejor que Lu Dort, desde mi punto de vista es increíble. Pero el jugador que he decidido meter en esta 10ª posición, en el último hueco, es PJ Washington, que me parece un roleplayer de lujo y un jugador que puede llegar a ser, algún día si nos despistamos, un All-Star. No una superestrella, pero sí un jugador del estilo Paul Millsap. Creo que realmente hay algo así en PJ Washington, que es un jugador que me sorprende día a día que nadie hable de él. Ahora mismo está promediando 30 minutos de juego con los Charlotte Hornets y promedia 13 puntos, 6,4 rebotes, 2,5 asistencias, tira de 3 bastante, 4,5 triples intentados, un 40% desde 3 y un 45% en tiros de campo. Y estamos hablando de un ala pivot de 2,1 metros, fuerte, de 22 años, con muy buena envergadura, que es un buen defensor. No se tiene en cuenta, no se presta atención, y tampoco es un defensor increíble, pero es un buen defensor y está promediando 40% desde 3 con bastante volumen, siendo un jugador que eso, anota las canastas que le llegan, no se preocupa de crear su propia ofensiva a menos que sea necesario, pero me parece un roleplayer muy bueno y que se merece formar parte de este grupo de élite, digamos. He de decir que esto ha sido mucho más complicado de lo que me imaginaba. Cuando me puse a ver el quinteto ideal de novatos del año pasado, había jugadores que tenía claro que iban a estar fuera este año por un cambio en el rol, como es el caso de Eric Pascal, que el año pasado un equipo tanqueando tuvo muchas oportunidades y este año tiene un rol más reducido. No es que haya empeorado, creo que es un buen jugador, pero simplemente tiene menos oportunidades. Y hay casos como el de Terrence Davis, que directamente no está teniendo el mismo impacto que tuvo el año pasado, aunque haya mejorado un poquillo su producción. Y luego hubo jugadores que creía que iba a poder mantener, como Rui Hachimura, incluso como Coby White, que al final fue insostenible porque había demasiadas alternativas. Jugadores como Matisse Thybulle, que el año pasado no tuvo mucha contemplación, para mí se lo merecía y no pude meterlo. Ha sido complicado, la cosa se me ha quedado entre 15 jugadores más o menos y me ha costado decidir, así que me imagino que en muchos casos no estaréis de acuerdo conmigo en todo, pero el quinteto ideal de jugadores de segundo año que he decidido incluye, para empezar, en el equipo ideal, en el equipo número 1, al top 5 de draft completo, cosa que no pasaba en absoluto el año pasado. El año pasado solo estaban Zion Williamson y Ja Morant, esos jugadores del top 5, y este año tenemos a Zion Williamson, Ja Morant, RJ Barrett, DeAndre Hunter y Darius Garland, todos dentro del quinteto ideal, y de estos el único que podría ser un poco más cuestionable por el poco tiempo de juego que ha tenido debido a sus lesiones es DeAndre Hunter. Tal vez habría que bajarlo al segundo equipo, pero creo que realmente se merece formar parte de esto y es increíble que después de un año se haya reestructurado todo y el top 5 para mí sea el top 5 a día de hoy en esta generación. Y en el segundo equipo, como veis, se mantiene Tyler Hero, baja Kendrick Nunn del primer al segundo equipo, pero se mantiene, cosa que yo personalmente no creía que fuera a hacer hasta que me puse realmente a ver los números y a pensar un poco en el impacto de cada jugador y consideré que sí que se merecía estar aquí. Se mantiene PJ Washington y entran dos jugadores nuevos en Lu Dort y Kevin Porter Jr. Y estos han sido mis dos quintetos ideales de jugadores de segundo año. Ha sido un ejercicio interesante, no sé qué os ha parecido a vosotros, decídmelo en los comentarios y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.